Buenas tardes, chiquillos, aquí Berito, ¿cómo están? Primero que nada, quiero agradecer todos los mensajitos que me han dejado en los videos, incluso en Instagram e TikTok. Muchas gracias. Y hoy voy a hablar, no voy a seguir con el tema que estábamos hablando ayer. Podemos dejarlo para otro día, o si a alguien le interesa que siga hablando, porque en realidad es un tema muy importante. Hay mucha gente que le puede servir el escuchar eh, la vida que uno tuvo o cómo pudo superarse. No es fácil, obviamente, no es fácil, porque traes mucho con vos. Traes mucha... eh, por ejemplo, hay épocas en que traes mucha culpa, épocas en que tenés mucho enojo, que te enojas por todo, perdón, que te enojas por todo. Después vas creciendo y te das cuenta que tuviste unos padres terribles y que no podés perdonar. Te cuesta perdonarlos. Y a mí me pasó eso cuando tuve mi primer hijo. Cuando nació David, eh, que lo tuve en mis brazos, ahí yo como que caí realmente en la barbaridad de lo que me hicieron. Porque yo no podía entender cómo, teniendo a mi bebé, a David, alguien podía ser tan malvado con una criatura que no se puede defender. Lo mismo cuando nació mi hija Diana. Era una cosa de que mi hijo David ya tenía 3 años, Dayanita había nacido, y cada vez se entendía menos y cada vez tenía bronca, rencor también, rencor también. Yo para esta época yo hacía, no sé, creo que más de 10 años que no tenía contacto con nadie de la familia. Tengo hermanos, por supuesto, pero es un tema aparte. Pero en los 3 años que tenía David, jamás se me hubiese ocurrido hacerle alguna maldad, de tocarlo físicamente, de agredirlo verbalmente, de imponerle penitencias como a mí, de dejarme 6 horas parada en un rincón, parada, literalmente. Y nació Dayanita, hermosa mi niña, es la única niña que tengo, de 4, tengo una niña sola. Y lo mismo, ¿viste? Porque bueno, nació David, era un varón, pero cuando nace Dai, vos decís, bueno, es una nena, como yo en su momento fui una nena. Y a medida que va creciendo, tampoco entendía cómo se llega, qué mente tenés que tener o qué maldad tenés que tener para hacerle daño a criaturas inocentes, débiles, que no pueden defenderse. Eh, Ahí tuve un tiempo en que estaba muy, muy embroncada con mis padres. Si bien no los veía, sabía que se habían mudado de Mar del Plata, se habían ido a vivir a Santa Fe, un pueblito, vamos a decir, no voy a decir dónde. Este, y con mis hermanos no tenía relación porque ellos no sabían dónde estaban. Y en realidad a mí, ese es un tema, a mí no me interesaba tener relación con mis hermanos porque como que yo no me consideraba parte de la familia. Yo estuve más fuera de la familia que todos mis hermanos. Si bien 2 de mis hermanos más chicos sufrieron violencia y yo cuando pude los defendía, después que yo me escapé de mi casa, este, quedé preocupada por ellos, pero bueno, ellos después juntaron valor para irse, pero ya creo que a los 18 años más o menos. Después nació Sebastián
Y lo mismo me pasaba, lo mismo, que siempre decía lo mismo. Yo miraba a mis niños durmiendo, a David de 4 años, a Dai de 1 año. Me quedaba mirándolos dormir y me acordaba de lo que me había pasado a mí. Entonces yo corté cadena. Muchas veces, lamentablemente, se repite la historia, porque es lo único que aprendiste en tu infancia. Pero yo no me nació hacerles daño. O sea, no digo que fui una buena madre. Nadie puede decir que fue una buena madre. Porque creo que todos nos equivocamos porque somos imperfectas. O ningún padre puede decir fui bien padre porque todos somos seres humanos. Después que Anita tenía 3 años, nace Sebastián. Bueno, con Sebastián fue más complicado porque él tenía problemas de salud graves desde chiquito. Así que vivíamos en el hospital. Vivíamos en el hospital. Los primeros 4 años era estar en el hospital 3 días, salir, volver, 4 días, salir, volver, 5 días. Pero bueno, se superó la cuestión. Y después nació Joel. Joelito, que es mi niño más chico. Entonces éramos 5. Sí, 5. Porque yo crié a mis hijos sola, como muchas madres en todo el mundo, donde se complica. Se complica criar 4 criaturas sola, cada uno con sus necesidades, de acuerdo con las edades. Uno en el jardín, la otra persona no, o sea, empezó el jardín Davidcito y Dai la tenía conmigo, entonces era difícil trabajar, o trabajaba y pagaba a una persona para que cuidara a Dai, porque no había otra forma, no lo podía dejar sola la criatura. Entonces, como que trabajabas mitad para la persona que me cuidaba a los niños, y con lo demás teníamos que arreglarnos. Por suerte logré tener una casa propia en La Plata. Igual tengo otra casa propia en La Plata donde vive mi hija con mi nieto, Isan. Un besito de la abuela que te ama. Pero tiene todo un esfuerzo. Entonces mi decisión para que mis 4 hijos no sufran ausencia, porque yo estaba demasiado aterrada, no sé si aterrada, porque yo sabía que no iba a hacer lo que hicieron mis padres conmigo. Pero no quería dejarlos solos, entonces decidí trabajar de noche. Y trabajé en un restaurante en La Plata, muy, muy cheto ese restaurante, y trabajaba de noche. Entonces sí, pagaba una niñera para que vaya literalmente a dormir con mis hijos y que esté atenta a cualquier cosa, por supuesto. Y trabajé 3 años más o menos ahí. Después, no sé cómo, mi señora madre conoció mi número de teléfono. Esa parte no la sé cómo fue. Y me llama un día. Entonces, de lo más campante, me dice: hola hija, ¿cómo estás? Soy mamá. Ah, hola Julia, ¿cómo estás? Bien, quiero saber de vos, cómo está esto, que el otro, bla, bla. Bueno, yo en esa época tenía, cuando me llama, estaba Davidcito, estaba Dai y estaba Sebastián. Sebastián tenía 4 meses.
Entonces me dice, ¿cómo estás? ¿Te casaste? No, en mi vida pensé en casarme, en mi vida pensé convivir con nadie, porque yo me crié en un hogar donde para mí la familia no era familia. Porque aparte ella de ser violenta, como lo conté en otro video, también lo era con mi padre. O sea, la violencia familiar en mi casa era al revés. Era ella contra mi padre. Y ella una mujer, 1,50 m, y mi padre 1,70 m. Y él siempre soportó todo. Están juntos hasta el día de hoy. Entonces como que para mí el tema de casarse, de vivir con un hombre, de convivir con un hombre, nunca fue mi idea. Siempre dije, yo nunca me voy a casar, quiero tener hijos, pero no me quiero casar. Y yo lo dejé claro cuando conocí a alguien mayor que yo, donde le dije, mira, yo no quiero ni juntarme, ni casarme, quiero tener hijos, bla, 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 bla. Y el señor muy contento, hoy por fin una mujer que no viene con el vestido de novia bajo el brazo. Perfecto. Bueno, tuve a mis hijos y el señor le agarró la vejez y empezó con que vamos a vivir juntos, esto que lo otro, que no, 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 yo te lo aclaré, vos estuviste de acuerdo, ¿no? Entonces me dijo, quiero el paquete entero o nada. Bueno, será nada. Podés ver a tus hijos cuando quieras, pero hasta ahí llegamos. Así que yo crié a mis 4 hijos sola. Y no es fácil, no es fácil porque te sentís muy culpable. Porque, por ejemplo, claro, como Davidcito era el más grande, entonces a medida que iba creciendo, iban creciendo todos, entonces yo normalmente dejaba a los chicos en la escuela y me iba a trabajar, volvía, llegaban los niños a la escuela, porque en esa época yo alquilaba a 2 cuadras de una escuela, así que venían todos ahí, muy compañeros todos, los 4 mis hijos, muy compañeros. Y después a la tarde volví a salir a trabajar, porque tenía que pagar alquiler. La escuela nunca fue gratis, como te dicen las escuelas públicas, no, porque vos tenés que comprar cosas. Y a medida que iban creciendo, bueno, yo lo dejaba a David a cargo de los otros hermanitos, ¿no? Bueno. Y claro, vos desligás, creo que esa es la palabra, responsabilidad, en un nene de 8 o 9 años que no debería ser. Si bien él tenía salidas, porque a veces venía el padre a verlo, lo llevaba de fin de semana y cuestión, a mí se me complicaba porque ya no podía dejar a Dayanita con nosotros dos porque eran como más o menos muy seguidos. Pero bueno, lamentablemente eso pasó. Y eso te genera culpa, te genera culpa. Hasta el día de hoy, porque vos sabés que no le diste la infancia que tenía que tener. Le impusiste una tarea que no le correspondía, literal. David no era el padre de sus hermanos, era un hermano. Muchas madres van a entender esto, van a entender la situación, porque lamentablemente muchas madres tuvimos que criar a nuestros hijos. Muchas madres tuvimos que criar a nuestros hijos solos y pasar penurias, las madres, para que tus hijos puedan comer. Para poder comprarle zapatillas un mes a uno, un mes a otro. Para poderlos sacar a pasear un día uno, después un día otro. Se hace cuesta arriba. Y siempre te estás culpando porque
no haces todo para los 4. Es como que tenés que dividir para poder hacer lo que podrías hacer con los 4, como por falta de dinero no se puede, entonces hacerlo de a 1. Y también te genera esa culpa, porque no puedes salir con los 4 a hacer algo vos. Después sí, bueno, a ver, ir a la plaza, jugar al fútbol con mis hijos, con los 4. Eso sí, obviamente, porque eso no necesita plata. No se necesita dinero para eso. Llevas unas botellas de agua, llevas algo para comer y listo. Te pones a jugar con tu hijo a pelota. Pero lamentablemente te llenas de culpas. Te llenas de culpa. Pero a la vez pensás que hiciste lo mejor posible. Trataste de hacer lo mejor posible. Y no siempre fue bueno. Pero no había de otra. Entonces en este video yo lo que quiero hacer es llegar a esas mamás o papás que tuvieron que criar a sus hijos solos, a animarlos, que se puede, que cuesta muchísimo, que te duele un montón, que la falta de padre a tus hijos les hace falta. Pero si el padre no quiere estar presente, ni siquiera quiere colaborar con alimento, con ropa, tenés que hacer el doble de trabajo, el triple de trabajo. Y también en este video se pueden sentir identificados los hijos que formaron o fueron parte de una familia monoparental, porque ellos también tienen recuerdos, quizás tengan como algún tipo de queja contra la madre o el padre que los crió por alguna situación. Entonces este video es básicamente para dos grupos: para las mamás y papás que criaron solos a sus hijos y salieron adelante, y para los hijos que tuvieron solamente una mamá o un papá, que sepan que estoy acá para escucharlos también. Por ahí les sirve la historia. Mi deseo es más que nada, con mis videos por ahora, ayudar en los temas que yo hablo, en los temas que yo viví. No puedo hablar de otras cosas. Así que bueno, chiquillos, espero sus mensajitos. No olviden el like o dislike. Está todo válido. Escribime, por favor. Suscríbete y activa la campanita. De esta manera vas a saber que subí un video nuevo. Bueno, chiquillos, también tengo otro video para subir con otra temática. Vamos a ver si es un poco más alegre. Por ahí alguna cosa divertida en mi mente loquilla que me ha pasado, que yo lo cuento así como broma, pero porque en realidad creo que el haber tomado mi vida así con un poco de humor me hizo la persona que soy. Y bueno, los espero, chiquillos. Cuéntenme. Les mando besotes. Aquí Berito y chaito.